te va a costar. Te va a costar lágrimas, te va a costar mucho dolor, mucho esfuerzo, porque al principio es gratuito, la salvación es gratuita, pero tú no te esfuerzas y no cuidas, vas a caer y vas a perder. Dice, no sea que pierdas o que dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo pierdo yo la gracia de Dios? La palabra es muy clara, dice que brotando alguna raíz de amargura. No dice cometiendo un pecado sexual, aunque claro, estamos seguros de que los pecados sexuales son complicados, pero aquí no está hablando de pecados sexuales. Aquí no está hablando de rompimiento familiar. Me gusta verte, hermano. Dios te bendiga. Te vi llegar, pero estaba ocupado. Qué bueno verte, hermano. Mucho gusto verte, hermano Mar. ¿Me ayudan cerrando esa puerta, por favor? Entonces, volviendo al punto, ¿qué es la amargura en realidad? ¿Qué es lo que nos impide alcanzar la gracia de Dios? Eso precisamente, esa palabrita amargura. Y el pastor nos dijo el jueves, no te quedes en Mara. Yo decía, wow, Señor, tú confirmas, porque este tema ya lo tengo preparado, ya la serie ya está lista desde hace unos tiempos atrás. Yo decía, ¿cómo Dios va llevándonos tan exactamente, no? Porque yo creo que la iglesia necesita escuchar acerca de la amargura. Diga conmigo, yo necesito escuchar sobre la amargura. Ahora diga, yo necesito ser sano de la amargura. Porque la amargura es algo tan sutil. De principio podemos decir, no, yo no tengo amargura, soy bien bonachón, soy bien buena onda, me río con todos. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo entre a lo profundo y analice las áreas que tal vez nadie conoce. Hay áreas que yo no he expuesto ante usted, que solo conoce mi esposa. Y aún hay áreas que ni mi esposa conoce. ¿Cuántos sabían eso? Y usted dirá, el pastor tiene sus secretos. Todos tenemos algún secreto, ¿no? Que a lo mejor ni yo mismo conozco también. Porque es el lado oscuro, ¿verdad? La parte donde el candelero que representa esa palabra tiene que alumbrar nuestra alma. Y hay partes que nuestra alma no permitimos que llegue la luz de la palabra. Inmediatamente nos bloqueamos cuando empiezan a hablar de un tema que sabemos que estamos mal. Por ejemplo, si usted es medio codo y es de Monterrey, cuando empezamos a hablar de diezmo o de ofrendas, de siembra, usted inmediatamente su mente se bloquea y dice, no, eso no, es que eso no es de Dios. Y entonces no deje usted que la palabra, que es un candelero, entre y revele y alumbre las áreas oscuras de su alma. Porque si usted tiene ¿cómo dices que es la palabra? Resistencia. Si usted tiene una resistencia ante ese tema, es porque algo le causó daño en el pasado. Ese y muchos temas. Si no le gusta que hablemos del amor, a lo mejor usted tiene problemas con el amor, del respeto. O sea, a veces hay áreas donde no dejamos que la palabra, el candelero, que es la palabra de Dios, entre y alumbre nuestro corazón. Por eso le digo, hay áreas que yo desconozco de mí y que solamente salen cuando estoy bajo presión. Entonces vamos a entender esa parte. La raíz o la razón por la cual no perdonamos es porque la amargura está presente. ¿Qué es la amargura en realidad? La definición en el griego es la palabra picria y significa algo punzante, significa veneno, y viene de la palabra picros, que significa atravesar o perforar, algo agudo, algo puntiagudo, algo punzante, algo amargo. Normalmente cuando se nos habla de amargura pensamos en algo amargo, ¿no? Pero ya vieron que la amargura va más allá. O sea, me resulta amarga a mí, me resulta amarga porque yo la bebo, le resulta amarga a los demás, pero además de eso, la amargura pica, es punzante. ¿Nunca le ha pasado que hay gente con la que usted no quiere ni platicar? Entonces ya quiero que se vaya, me cae gordo porque nada más me duele la cabeza cuando está hablando, porque habla amargura en su corazón, es punzante. Y eso es lo que significa la palabra amargura, alguien que te lastima. Y mira, hay gente que sin darse cuenta sus palabras son como golpes de espada. Así dice el apóstol, el proverbista. Dice, hay hombres cuyas palabras son como espadas desenvainadas. Y a veces decimos, es que así yo hablo. Perdóneme, pero así yo hablo. Y decimos la clásica frase, perdóneme, yo no tengo pelos en la lengua. Esa es una forma de esconder nuestra amargura, nuestro resentimiento, nuestra falta de perdón. Y al final vamos a entender por qué. Por eso lo que significa la palabra amargura. La amargura nunca es constructiva,
siempre va a ser destructiva. Anótelos en su corazón y en su cuaderno, en su Biblia, donde sea, en su celular, mándele un WhatsApp a alguien y ponga: la amargura nunca es constructiva, siempre es destructiva. Compártalo en su estado, en WhatsApp, en Facebook, donde sea, pero entienda esto: nunca la amargura me va a llevar a crecer, nunca va a construir algo en mí, siempre va a destruir. El escritor de Hebreos dice: pongan atención. Quiere decir, sean diligentes, vigilen. Es tu obligación como creyente cuidar que no haya en tu vida alguna raíz de amargura. Muchas veces pensamos, hermanos, que la amargura o nuestra amargura es justificada. Y decimos: es que usted no sabe lo que yo he vivido, hermano. Es que estoy tan herido. Hubiera visto, a mí me violaron de pequeño. Hermano, ninguna razón es suficiente para que te amargues, porque Cristo tiene perdón para darte a ti y para cubrir multitud de pecados tuyos y de los demás. La sangre de Cristo es poderosa y sigue vigente hoy en día. Así que no hay una razón para que tú vivas en amargura y te escudes diciendo que fue por lo que tú viviste en el pasado. La raíz de amargura da como resultado un árbol, que es el árbol del enojo precisamente. ¿Se acuerda que hace 8 días le comenté un poquito que íbamos a hablar sobre el árbol del enojo? ¿Cuál es el árbol del enojo? Creo que la mayoría lo tenemos plantado en algún área de nuestro corazón, porque el enojo es algo con lo que diariamente lidiamos. ¿Quién nos enojó hoy? Estamos antes de mediodía. ¿Cuántas veces se ha enojado esta mañana? Si usted venía manejando, se enojó porque el que iba usted adelante de usted no iba manejando rápido. Si usted llegó temprano a la reunión, se enojó porque el café todavía no estaba listo. Mi esposa se enojó porque no había pan, ¿verdad? Llegó a la junta y dice: es que no hay pan, solo hay café. No sé si se enojó, pero como que estaba diciendo: no hay café, no hay pan. ¿Cuántos enojos llevas hasta este momento? Porque el enojo, yo he aprendido algo. Normalmente pensamos que el enojo es una emoción. Pero yo he encontrado que el enojo no es un sentimiento, no solo es una emoción, sino que el enojo es un fruto. Así como hay frutos del espíritu, hay obras de la carne. Es decir, hay frutos de la carne. Una persona carnal expresa ciertos frutos. Un cristiano espiritual va a mostrar amor, gozo, paz, paciencia. Pero una persona carnal, sus frutos van a ser enojo, maledicencia, va a aventarse 3 palabras y 5 groserías, porque la Biblia habla de maledicencia. Blasfemos, desobedientes a los padres, son los frutos de la gente carnal. Así como Gálatas 5 menciona los frutos del espíritu, también hay la antítesis, que es lo contrario, y empieza a hablar de las obras de la carne. El enojo es un fruto de la carne que tiene que ser cuidado, guardado. O sea, no es malo que te enojes, pero hay que tener hay ciertos parámetros bíblicos para enfrentar el enojo. Dice la Biblia en Efesios 4:26, ¿y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pablo, que antes de ser Pablo se llamaba Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Era bien buena gente con las personas, ¿verdad? ¿Qué hacía con los cristianos? Los mataba, los agarraba. Dice que los arrastraba en los cabellos literal y los encerraba en las prisiones. Él como religioso fue en la primera guerra santa, ¿verdad? Él mataba cristianos y pensaba que lo estaba haciendo bien. Y él mismo dice: enójense, pero no pequen. Ya 20 años después, Pablo, eso te lo hubieras escrito cuando estabas empezando tu ministerio como apóstol, ¿no? Pero Pablo dice: enójense, pero no pequen. O sea, el enojo, hablando psicológicamente, es una, ¿cómo se llama? Como una vía de escape, ¿no? Como para drenar tus emociones. Claro, te enojas, gritas y pataleas. Lo malo es que con tu enojo puedes construir o puedes destruir. Eso está comprobado. Ahorita lo vamos a mirar. En el asunto del enojo, yo quiero hablar un poquito de la psiquis. Y no soy psicólogo, pero aquí los que están psicólogos me van a ayudar. Si me trabo, me ayudan, por favor. Con toda confianza, ¿verdad? Si estoy mal, ayúdenme. En el asunto del enojo debemos saber que hay un lado consciente, un subconsciente y un lado inconsciente.
Tenemos 3 áreas. El asunto con el enojo es que la mayoría trabajamos el enojo en solo 2 lados, el consciente y el subconsciente, pero el inconsciente lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué es el inconsciente? Encontré algunas cuestiones en relación con el inconsciente. Vamos a ver. Señor Jesús, creo que no lo guardé aquí. No. Bueno, pero me acuerdo, no soy tan desmemoriado. Me acuerdo que leí sobre el inconsciente, que es la parte más añeja de nuestra vida. O sea, tiene siglos de antigüedad. Son los modelos preestablecidos. Por ejemplo, y pensaba hacerlo contigo, pero me vas a soltar un guamazo, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo hago esto, él automáticamente va a reaccionar, o una de dos, si es cristiano, nada más va a ser así. Si es medio paganín, va a soltarme el trancazo, porque cuando alguien te hace, tu inconsciente reacciona. Eso es por siglos de antigüedad. Entonces, el enojo no lo hemos aprendido a trabajar en el lado inconsciente, porque reaccionamos a la manera, y leí que el inconsciente es lo más primitivo del ser humano. Entonces, a veces cuando nos enojamos reaccionamos primitivamente, no como cristianos. Me enojo y las chicas, ¿cómo te enojas tú? Cuando tu novio Primero lugar, ¿tienes novio? Sí. Cuando tu novio pelean, por ahí el otro está, que no me vean. Mejor me voy para acá. Pero ¿cómo reaccionas cuando te enojas? A ver, hermana, mejor tú no me respondas. ¿Cómo reacciona? Bien agresiva. Agresiva de que ok, mira, tu mami te está. Porque cuando nos enojamos, hay formas primitivas de responder. Esa es la más común. Te enojas, gritas, hablas, dices. Eso se conoce como enojo caliente. Pero también hay gente, y muchas mujeres no me van a decir que no. Mi amor, ¿estás enojada? No. ¿En serio qué tienes? Nada. De verdad, mira, perdóname. No, estoy enojada. Ya, déjame en paz. ¿Alguna mujer dice amén? Lo bueno que mi esposa se salió, no la veo por ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos enojamos? Y aún los hombres también, o sea, no solo de las mujeres. El hombre se enoja y deja de hablar. Así de plano. Hoy en día con el asunto de las redes sociales o del WhatsApp, cuando estás enojado te das cuenta que está enojado porque ya leyó el mensaje, pero ya te ven azulito y no contesta. Yo digo, ya se enojó el hermano. Por eso siempre les digo a los de los grupos, hermanos, denme su dedito de que por lo menos ya lo leyeron, para no sentirme tan mal. Porque cuando nos enojamos hay muchas formas primitivas de manifestarlo. Y es que el inconsciente no lo hemos aprendido a trabajar. Y es donde tenemos que dejar que la luz de su presencia entre. Porque el enojo nos puede llevar a una cuestión muy, muy complicada. ¿Contra quién te enojas? Hay gente que no importa quién se la hizo, sino quién se la paga. ¿Verdad que sí? Y esa es la forma más primitiva de responder. Ahora, si yo me enojo, ¿contra quién me enojo? Contra el pecado. Y al final Pablo lo entendió. Pablo dice, miserable de mí. Contra este cuerpo me peleo y lo pongo en servidumbre. Y si no se quiere parar a las 5 a orar, yo me voy a parar. Es poner el enojo contra el lado correcto. Pero a veces me enojo con el de al lado, él ni culpa tiene. Nos parecemos al niñito que su mamá lo regaña y sale corriendo y el primero que se encuentra es al perro. Pobre perro, lo patea. Y el perro o el gato sale volando ahí. ¿Contra quién desquitó su enojo? Contra el perro. O sea, el enojo debe ser dirigido hacia la persona correcta, en este caso Satanás. Enójate con el diablo y peléate con el pecado. No puedes estar coqueteando con el pecado. No puedes decir, ay, pecado, ven a mí, abrázame. No, tienes que odiarlo. No me acuerdo si era Martín Lutero el que decía
Que quién de ustedes podría tener en su casa un cuadro con el cuchillo que asesinó a su padre. Dice, nadie lo haría. Dice, pero ¿por qué el cristiano coquetea con el pecado? Y el pecado fue lo que crucificó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque nos enojamos, pero no con la persona correcta, no con el pecado, no con Satanás. Ahora, ¿qué haces con tu enojo? ¿Construyes o destruyes? Porque cuando estás enojado, tú destruyes. Yo he conocido gente que rompe cosas. No las he visto, pero me han platicado. Gracias a Dios, porque si no, imagínense. Gente que rompe pantallas, que destruye refrigeradores, que agarra los celulares y los avienta. ¿Verdad? Esto es muy común. A ver, préstame tu celular, y encuentras una foto de otra chica y ya la chica lo avienta y se enoja y lo pisa. Destruye con su enojo. Pero hay gente que con su enojo, hay gente que cuando está enojada se mete a su taller y en vez de romper una silla, construye una silla. Hay gente que sabe canalizar su enojo al lugar correcto. ¿Qué haces con tu enojo? Me acuerdo mucho de un pastor, Dios lo tenga en su presencia, un pastor que me inspiró mucho. Me acuerdo que un día me dice, no, dice, tú tienes que aprender a sacar tu enojo. Y me dijo lo que él hacía. Dice, ¿tú crees que la iglesia no me hace enojar? Sí, dice, pero no les puedo gritar. Tengo que morderme los labios. ¿Sabes qué hago? Dice, en las mañanas me salgo temprano a correr. Gracias, hermana. Ya me enojé. Ya me quedan 10 minutos. Dice, me salgo a correr en las mañanas, me pongo mis Walkman, bueno, mis audífonos, dice. Walkman, algunos no saben ni lo que es la palabra Walkman, ¿verdad? ¿Qué fue eso, pastor? Salió mi lado retrísimo, ¿va? Bueno, su Dixman, lo que sea, ya. Su MP3, agarras tus audífonos, te sales, y él se salía a correr. Y dice, me salgo a un campo, dice, ahí por donde está la iglesia hay un campo vacío, y me salgo a gritar, a alabar a Dios. Ahí grito y digo todo, y saco mi enojo, y regreso a casa y siento paz en mi corazón. A veces tenemos que saber cómo canalizar ese enojo. A veces en la presencia de Dios podemos venir y decir, Señor, aquí está mi enojo, tengo cargado, porque el enojo resultaba en la falta de perdón, y la falta de perdón genera amargura, y la amargura nos separa de la gracia de Dios. Vea cómo es una cadena lógica. O sea, no está mal que te enojes, pero ¿cómo manejas tu enojo? El enojo caliente es el que rompe cosas, el que saca su enojo en su rostro. Hay gente que se nota en el... Yo soy así. Por ahí me han dicho, a usted se le nota cuando está enojado. Y yo digo, sí, creo que sí. Mi rostro lo denota. Y como que digo, Dios te bendiga, hermano. Pero sí se nota, ¿no? Hay gente que en el rostro se le nota el enojo caliente. El enojo frío es el que se guarda, que no sale, se va guardando, se almacena, pero cuando explota aún llega a asesinar. Los famosos psicópatas, que todo el tiempo puede ser la mujer más buena del mundo, la más sumisa, pero cuidado cuando ese enojo frío se descongele. Porque cuídate, esconde las tijeras, esconde la pistola, esconde el cuchillo. Porque esa mujer enojada puede hacer lo que menos te imaginas. Y luego dicen, ¿por qué lo asesinó? Si era tan callada la mujer. Precisamente por eso, porque lo va guardando tanto, que según la psicología dicen que algunas personas tienen esos problemas de asesinato. ¿Cómo le llaman esto? Lo dije hace un rato, se me fue el nombre, pero son gente con problemas de que pueden explotar y cometer cosas aberrantes. Así que tenemos que saber trabajar. Primero, conocer cómo reacciona ante el enojo. ¿Lo congelo o lo saco? A veces lo más positivo dicen que lo saques, porque esa persona colérica, flemática, ¿verdad? Se enoja y a los 3 minutos ya está bien contento. Hermano, vamos a los tacos. ¿Te acuerdas que le dije, no? Vamos a los tacos. Ya me enojé, pero te invito a una coca, vente, vámonos. Y tú dices, chable, ¿qué onda? No, ya me mandó al infierno y ahorita ya me invita a tacos. Porque su enojo es así. Pero eso Pablo dice, enójate, pero no peques. Cuidado, porque ese es el riesgo del enojo caliente. Debe de haber un punto medio en Cristo. Eso es lo que dice la psicología. Un enojo caliente y un enojo frío, pero hay un enojo, un momento que un cristiano debe saber controlar su ira.
Dice la palabra, mejor es el que sabe controlar su carácter que el que domina una ciudad. Tenemos que aprender a controlar nuestro carácter. A veces quisiéramos enojarnos, quisiéramos patalear, quisiéramos tantas cosas, pero una persona madura, espiritual, llena del Espíritu, va a poder someter. Y no es que seamos tontos, es que el Señor nos da uno de los frutos que se llama templanza. Diga conmigo, templanza. Diga, yo necesito templanza. Ahora dile al de atrás, te hablan, hermano. El asunto es que tenemos un 10% consciente, como en los icebergs. Lo que se mira solo es lo de encima, pero abajo tenemos un 90% en el subconsciente, el inconsciente. A veces tenemos amargura en el 90% y no nos damos cuenta de ello. Y espero que los 10 minutos que quedan me ayuden me quedan como 8. Tenemos que dejar que Dios trabaje en ese 90%. ¿Qué hacer con la amargura? Primero que nada, déjame decirte que la amargura ha sido asociada con enfermedades físicas. No en todos los casos, aclaro. Pero por ejemplo, algunas de ellas son resultado del enojo, cáncer. Y aquí hay un caso muy particular. Hay un libro que escribe un psicólogo, no me acuerdo si es Charles Stanley, algo así, que se llama el libro La Paz del Perdón. En ese libro él cuenta muchos casos que él atendió en su consultorio como psicólogo cristiano, y dice que había el caso que le llamó la atención muy particular de una esposa de pastor, que era una mujer muy callada, muy sumisa, pero muy lastimada por sus padres. Y entonces esa mujer tenía un problema de que no podía llorar, llevaba años sin llorar. Esta mujer le ministraban y no lloraba, y un día de repente ella enferma de cáncer, un cáncer agresivo. Y entonces ella dice que el pastor que cuenta en su libro que esta mujer llegó a su consultorio por casualidad, porque ella entró en una fase depresiva. Entonces el psicólogo, como pastor psicólogo, la quiso atender para ayudarla a salir de su depresión, pero se dio cuenta, su depresión por el cáncer, pero se dio cuenta el pastor, dirigido por el Espíritu Santo, que esta mujer tenía falta de perdón. Y esa falta de perdón había generado en ella amargura. Y esa amargura había producido, él no lo sabía, hasta que después él trata con ella, empieza a trabajar con ella aspectos espirituales. Hay un punto donde en las sesiones la mujer comienza a llorar. Empieza a llorar desmedidamente y ella tiene como una oleada donde llora y es sana, es libre de sus emociones. Y después va a sus chequeos, no sabía ella que había sido sana en ese proceso, va a sus chequeos y el médico examina su cuerpo, se da cuenta que el cáncer había desaparecido. Es un milagro. Y este pastor, psicólogo, lo conecta y dice, algunos cánceres son resultado de la falta de perdón. Gente que no ha aprendido a perdonar, no todos los casos, aclaro. Nada de que ahí está, ya no te tomes la medicina, mejor perdona, ¿verdad? Porque vamos a llegar con los que tienen cáncer. Ya ves, el pastor dice, porque eso es lo que tiene. El pastor dijo que tu cáncer es por falta de perdón. Y no, a lo mejor es otra situación, pero en alguno de los casos son problemas de falta de perdón. La amargura produce problemas glandulares, alta presión, desórdenes cardíacos, úlceras, etcétera. Ese es el resultado de la amargura. Porque la amargura, como su nombre lo dice, es algo amargo, algo que te punza, algo que te afecta. Ahora la Biblia, porque usted dirá, ya me está usted hablando de psicología, pero no me está hablando de la Biblia. La Biblia habla de eso. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 31:10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aunque aquí no aparece el término amargura, en la Strong, el término iniquidad, está asociado con pecado y pecados conectados con amargura, con resentimiento, con falta de perdón. Aquí encontramos a un salmista que dice: estoy amargado y esa amargura ha causado que mi cuerpo se agote. Porque mira, el amargado se muere de enojo y el otro sin problema. Con quien estás tú amargado, él ni cuenta, él se levanta todas las mañanas bien feliz y tú muriéndote de enojo porque él despertó y tú te estás ahogando en tus penas porque tienes amargura. La amargura también produce
algo que se llama relaciones manchadas. Ojo con esto. Tu amargura va a manchar relaciones. La amargura ensucia tus relaciones. La amargura te aleja de tu pareja, tu familia, y sobre todo la amargura te va a alejar de Dios. La gente que empieza enojándose y dice, ya no voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia, y se enoja y empieza a separarse. Ella piensa que nos hace un daño a la iglesia o que le hace un daño a Dios. Dios ni en cuenta, Dios sigue siendo Dios. Me acuerdo que el pastor Víctor Pagán en Mérida, en una convención, nos predicó cuando dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, y dice, aunque tú te mueras, Dios sigue siendo Dios, y Él sigue estando sentado en su trono. Entonces a veces pensamos que le hacemos un daño a Dios, que le hacemos un daño a la iglesia. No, el que se daña eres tú mismo. La iglesia va a seguir, el hermano va a seguir, el pastor va a seguir, todo va a seguir. El que se va a enojar y se va a amargar y se va a detener eres tú, porque la amargura te aleja de Dios. No puedes amar sinceramente si tienes amargura. ¿Cuáles son entonces los ejemplos bíblicos? Pero antes de entrar a eso, quiero enseñarle algo más. La amargura, a ver, vamos a mirar el caso de Saúl, es importante que lo veamos. Por aquí tengo algo que no apareció en la presentación, pero mire, la amargura tiene retoños. Y esos retoños son tres: desconfianza, inseguridad y discordia. Los repito: desconfianza, inseguridad y discordia. Tres enemigos, frutos de la amargura. Ejemplo bíblico, ya lo he compartido en otras ocasiones. Estoy en el libro de 1 Samuel, capítulo 18. Y es el caso de Saúl, como lo menciona aquí, el caso de Saúl y su devastación. Cómo la amargura te va llevando paso a paso hasta destruir contigo. O destruirte a ti, acabar contigo sería la frase. Saúl, dice la palabra, en el capítulo 18, verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al gigante, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos, con alegrías, instrumentos, etcétera. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus miles y David mató a 10,000. Todo bien hasta aquí. Pero mira lo que dice la Biblia: y se enojó Saúl. No nada más se enojó de enojarse, se enojó en gran manera, como yo me estoy enojando porque ya se me acabó el tiempo. Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y él dijo, lo expresó: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Dice, nada más les falta que le entreguen el reino. Se enojó. Todo bien, podía haber sido, si él fuera bíblico, hubiera sido un poquito más espiritual. Él se podía haber enojado, se había ido a dormir y ya. Al día siguiente se levantaba bien feliz. Bueno, total, ya se me olvidó. Pero no, la Biblia dice que él miró con malos ojos a David. Y a partir de ese momento, cada que podía, lo quería matar. A veces a lancetazos. Estaba jugando como tiro al blanco. En la escuela de verano estuvimos jugando tiro al blanco ahí. Me imagino que Saúl quería jugar tiro al blanco, pero agarraba de blanco a David. Agarraba la lanza y órale, mientras David estaba tocando el arpa acá bien concentrado, ¡fum! Porque su enojo lo llevó a eso. ¿Cuántas veces tu enojo te lleva a asesinar personas? No te juntes con fulano. Es que es así, vieras cómo es, y empiezas a lanzar dardos contra él, porque tu enojo lo expresas. Todo bien si fuera solo enojo, pero el punto es que hay un momento donde Saúl llega a tener amargura, y aquí están los resultados. Solo los voy a dejar porque el tiempo no alcanza. La amargura te aleja. Verso 13 del capítulo 18. La amargura maquina maldades. El amargado va a estar pensando, ¿cómo le hago para darle en la torre? Cuando la amargura es tu amo, actúas necia e irracionalmente. Esto está en 1 Samuel 20, del 30 al 33. O sea, tú vas a buscar la manera de acabar con aquel con el que estás amargado. La amargura te hace envenenar a los demás. ¿Conoce a alguien así? Dice, sí, lo veo diario en el espejo. Muchas veces tenemos problemas con la amargura y no nos damos cuenta.
Voy a tener que ocupar unos minutitos para cerrar esto porque si no lo vamos a dejar en el aire. Regáleme unos 5 minutos más tal vez. ¿Qué hacemos con ella? Ya sé todo lo que es la amargura. Ya sé todo lo que produce en mí. ¿Cómo lidio con ella? Porque a veces estás amargado contra alguien. Mira, ¿cómo saber que alguien está amargado con alguien? Toda su plática gira en torno a eso. El gasolinazo, hermano. Hay gente que cuando fue el gasolinazo no hablaba de otra cosa más que de gasolinazo. Amargados contra el sistema. Cuando tú ves a alguien que habla todo el tiempo, se la pasa hablando de su papá. Es que mi papá, hermano, usted lo hubiera conocido, era bien estricto. Te vas a dar cuenta, no estás ser tan psicólogo para decir tiene problemas con su papá. Cuando una persona te está, hable y hable de, es que mi compañero de trabajo, es que viera ese hermano, y tú dices, tienes problemas con amargura. El punto es que, como estás tan amargado, tú dices, no, yo no. Y al final dice David que llegó un punto donde él decía, yo era tan torpe que no me daba cuenta que yo estaba amargado. El último que se da cuenta que está amargado es el que está amargado. Todo el mundo nos damos cuenta que ya está viviendo una etapa de mucha amargura porque todo el tiempo está hablando de eso, de ese suceso que lo marcó, de ese momento, de esa persona. Y él ni en cuenta, él piensa que está feliz. ¿Qué hacemos con la amargura? Número 1, debo tener un carácter dulce y apacible, así tu salud física y espiritual mejorará y cerrarás la puerta a la amargura. O sea, que la amargura te hace ser de un carácter hosco, amargado, pero para contrarrestarlo, ponle azúcar a tu café. Compórtate agradablemente, habla diferente, sea apacible. Hermano, pero es que con esta carota y voy a ser apacible. Inténtalo. Hay gente, ¿verdad?, que tú la ves así. Imagínate el hermano Oscar que de repente hablara así como, hermano, Dios le bendiga. ¿Qué dirías? Ese hombrezote y esa vocecita, ¿no? A veces es que yo no puedo hablar apacible. No se trata de cambiar el tono de voz, se trata de ser apacible en tus palabras. Que tus palabras sanen en vez de herir. Que cada palabra que tú sueltes sea una medicina para la persona que está junto a ti. ¿Alguna vez has estado con personas que tienen mal aliento? La verdad. Yo por eso le dije al hermano Enrique, regálame una goma de mascar, aquí la traigo. Porque tomé café y luego de repente sí como que hablas y... Pero ¿quién ha estado con una persona que tiene mal aliento? Uno así como que, ay, háblame de ladito, ¿no? Y hasta te pones de malas. Imagínate cuando estás con una persona amargada. Hay veces que yo me he puesto de malas cuando una persona está amargada. Y yo quiero decirle, oye, hermano, por más que intento decirle, hermano, reacciona. No, pero es que usted no sabe. Yo digo, bueno, pues Dios te bendiga, ahí nos vemos. Porque es molesto. Tienes que ser apacible tú, empezar a cambiar eso, cerrar las puertas a la amargura. Cuando la amargura ha estado mucho tiempo, debemos removerla. Ay, Dios. Y qué difícil es cuando la amargura lleva años en tu vida. Son raíces. Aquí donde estoy parado, hace como 25 años había un árbol. Y como nosotros éramos o seguimos siendo muy americanistas, me acuerdo que mi papá compró un águila, andaba allá por Matehuala y compró un águila ahí en la carretera. Y un día llegamos a tener hasta 3 águilas aquí y el árbol grandote, y ahí estaban las águilas. Un día se voló y fue majestuoso ver en la colonia el águila volando. Por allá fue a dar por la Reforma y mi papá tuvo que ir a recogerla, tuvo que pagar para que se la volvieran a entregar, porque ya la habían agarrado unos chavos, ya la andaban trayendo unos borrachines ahí, se sentían Atila con su halcón, ¿verdad? Y aquí estaba un árbol. Cuando este templo se va a construir, fue un problema sacar las raíces. Al punto que el albañil que estaba trabajando aquí nos dijo, yo ya no puedo, dice, yo creo que se aventó como 3 días y no podía. Vamos a quemarlo ya porque las raíces llegaban hasta allá, se habían extendido de tal manera que no sabías cómo ibas a terminar con ese problema. Hablando de amargura, muchas veces cuando llevas años con esa amargura, no sabes hasta dónde ya contaminó. Por eso dice el apóstol, ten cuidado para que no seas contaminado. ¿Cómo puedo romper con eso? Con el rema de la palabra. El rema zoe. ¿Qué significa esto? La palabra viva. ¿Cómo contrarrestas amargura? Con la palabra. Dice aquí,
Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aplica eso y ese es un antídoto. Como así cuando le echas sal a un molusco, así se va a retorcer la amargura. Cuando tú eres perdonador, cuando tú eres misericordioso, cuando tú eres benevolente con la gente, vas a mirar cambios en ti primeramente, pero también vas a mirar cambios en tu entorno. Y 2 textos más para terminar. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. ¿Cuántas veces tu problema no es físico sino es espiritual? Imagínate, punzadas. Y en mi interior sentí esas punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Resultado de la amargura, la falta de perdón. Yo sé que en esta mañana muchos de los que estamos aquí podemos estar batallando. ¿Tendré o no tendré amargura? Alguien dijo, pues por si las moscas, ¿no? Repite la oración del pecador, ¿no? Como a ver, todos reciban a Cristo y todos, pues vamos, es como cuando no te duele tanto la cabeza, pero te empieza a doler y dices, pues échate una aspirina, total, pues no creo que te haga daño, ¿no? Aunque está comprobado que a veces sí, pero la palabra es poderosa. Yo no sé si tú estás batallando con amargura. Y mira lo que dice la palabra en este texto final. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Por eso me gusta cerrar con este versículo. O sea, cuando estabas en paz, cuando pensabas que todo estaba bien, vino amargura. ¿Nunca les ha pasado? Que estás bien tranquilo, feliz. De repente te llega una mala noticia. Tú puedes tomar 2 opciones. O dices, bueno, pues va a pasar. O puedes agobiarte, amargarte, lastimarte y hacer tuyo ese asunto. ¿Se acuerda que al principio dijimos que el alma neshama es absorbente? Y a veces todo lo absorbemos. Necesitamos aprender a sacar lo que nos sirve. A este profeta, le vino la amargura en la paz. Aunque este es un salmo mesiánico, aunque es un pasaje mesiánico, lógicamente. Está hablando de Jesús, en su futuro. Pero creo que era algo real. Vino amargura en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, el hoyo de la depresión, porque otro resultado de la amargura es la depresión. La gente se deprime, está amargada, está deprimida. Pero dice aquí, te saqué del hoyo de la corrupción porque echaste tras tus espaldas. ¿Cuáles espaldas? Las espaldas de Jesús. Ahí en esas espaldas tú vas a arrojar esta tarde tus amarguras. Y por eso Él fue azotado en sus espaldas. ¿Cuántos latigazos? 39 menos 1. Imagínate, toda amargura Él llevó para que tú ya no la cargues y para que tú no tengas problemas de vivir atado precisamente. Yo quiero invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. La semana pasada terminamos con una canción que es medicinal para nuestro espíritu. Y hoy vamos a hacer algo muy parecido. Cierre sus ojos, empiece a dejar que el Espíritu Santo traiga a memoria algunas cosas. En tu familia se pudo haber gestado la amargura contra algo, contra alguien. Aún en tu familia espiritual pudo haber un momento donde alguien te lastimó, puede ser. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa amargura? La amargura te separa de los demás, la amargura seca tus huesos. Y hay una parte donde el mismo salmista David dice que la amargura hizo que la palabra
desapareciera de él. Sus fuerzas eran limitadas cuando estaba en amargura, cuando era como la bestia torpe. Ese es el peligro que yo te quiero mostrar esta mañana. Cuando tienes amargura, no importa que venga la palabra más poderosa de parte de Dios para tu vida, por causa de la amargura, esa palabra se evapora. Porque la palabra amargura en el hebreo se traduce como Mara. Y te acuerdas que al principio te comenté que el pastor dijo: no te quedes en Mara. Hay gente que se ha quedado en Mara. El peligro de Mara es que son aguas amargas. Y la palabra Mara significa destilar. Y muchas veces la palabra de Dios, la promesa de Dios, la profecía que Dios te dio, no se puede cumplir, no porque Dios haya mentido, no porque el profeta haya sido falso, sino porque con tu amargura tú estás evaporando las promesas. La palabra no está produciendo fruto en ti porque se evapora. Así que necesitamos, si es tu caso, trabajar con la amargura y arrojar esa amargura a las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta mañana te pedimos con todo nuestro corazón que traigas medicina a nuestro cuerpo. Que puedas, Señor, primero revelarnos si algo está ocurriendo en nuestro interior. Si en el momento del camino alguien nos causó porque como desciende una amargura de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que empieza a orar siembra ahí y donde pan al estás. que come. Así será mi Si es tu palabra caso, que dile: sale de mi Señor, boca. No trata con volverá mi a mí amargura, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. tu palabra va a traer fruto a nuestra vida. Hijo mío, está atento a mis palabras. Que tu palabra traiga Inclina tu hoy oído a mis razones. No consuelo, se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. traiga restauración a nuestra vida. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. Escucha, No se aparten de tus escucha estas ojos. palabras Guárdalos en tu interior. para que la medicina de su palabra fluya Y vida son a ti. y traiga vida a tu cuerpo. Clama al Señor en tu alma. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice: clamaron a Él y fueron libres de sus ataduras? Antes de que caigas en el hoyo de la corrupción, Dios te advierte. Dios te dice: arroja tras de mis espaldas toda tu amargura, todo tu enojo. Yo no sé si esta mañana alguien siente en su corazón esa necesidad de que alguien que en algún momento también vivió en amargura pueda junto a usted elevar una oración. Si tú eres hoy honesto con Dios y sabes que en tu alma hay problemas de falta de perdón, problemas de amargura, ven, queremos orar por ti. La invitación está aquí. Hoy puede ser tu día de libertad, donde podamos orar por ti. Que hay un espacio donde quiero invitarte. Si alguien aquí necesita oración, venga.